En este video vamos a estudiar los temas 1 y 2 del capítulo 5 de Química General correspondientes a los estados líquido y sólido. El vapor de agua o humedad del ambiente, la humedad del aire, el agua de un lago o el hielo de un glaciar son formas de la misma sustancia, el agua. Todas tienen las mismas propiedades químicas, pero sus propiedades físicas muestran grandes diferencias porque las propiedades físicas de una sustancia dependen de su estado físico. En el cuadro se dan algunas propiedades características de cada uno de los estados de la materia. En el capítulo anterior estudiamos el estado gaseoso con cierto detalle. Vimos que las propiedades físicas de los gases pueden entenderse en términos de la teoría cinético-molecular. Los gases consisten en una colección de moléculas separadas por grandes distancias y en constante movimiento caótico. La energía cinética media de las moléculas es mucho mayor que la energía media de las atracciones entre ellas. La falta de fuerzas de atracción intensas entre las moléculas permite a un gas expandirse para llenar su recipiente. En este capítulo enfocaremos nuestra atención en las propiedades físicas de los líquidos y los sólidos. En los líquidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son lo bastante fuertes como para mantener juntas las moléculas. Por ello, los líquidos son mucho más densos y mucho menos compresibles que los gases. A diferencia de los gases, los líquidos tienen un volumen definido, independiente del tamaño y la fórmula de su recipiente. Sin embargo, las fuerzas de atracción en los líquidos no tienen la intensidad suficiente para evitar que las moléculas se muevan unas respecto a otras. Por ello, los líquidos pueden vertirse y asumen la forma de su recipiente. En los sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son lo bastante intensas, no solo para mantener muy juntas las moléculas, sino para fijarlas prácticamente en su sitio. Los sólidos, al igual que los líquidos, no son muy compresibles porque las moléculas no tienen mucho espacio libre entre ellas. Es común que las moléculas ocupen posiciones en un patrón altamente regular. Los sólidos que poseen estructuras muy ordenadas se clasifican como cristalinos. Dado que las partículas de un sólido no están en libertad de tener movimientos de largo alcance, los sólidos son rígidos. No obstante, hay que tener presente que las unidades que forman el sólido, sean iones o moléculas, poseen energía térmica y vibran en su posición. Esta energía de vibración aumenta de amplitud cuando el sólido se calienta. De hecho, la energía podría aumentar hasta el punto en que el sólido funda o se sublime. En esta figura se comparan los tres estados de la materia. Las partículas que componen la sustancia pueden ser átomos individuales, como en el caso del argón, pueden ser moléculas, como en el agua, o pueden ser iones, como el cloruro de sodio. El estado de una sustancia depende en gran medida del balance entre las energías cinéticas de las partículas y las energías de atracción entre partículas. Las energías cinéticas, que dependen de la temperatura, tienden a mantener a las partículas separadas y en movimiento. Las atracciones entre partículas tienden a juntar las partículas. Las sustancias que son gases a temperatura ambiente tienen atracciones entre partículas más débiles que aquellas que son líquidos. Las sustancias que son líquidos tienen atracciones más débiles que aquellas que son sólidos. En vista de que las partículas de un sólido o líquido están muy juntas en comparación con las de un gas, a veces llamamos a los sólidos y líquidos fases condensadas. Podemos hacer que una sustancia pase de un estado a otro mediante calentamiento o enfriamiento.
lo que altera la energía cinética media de las moléculas. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es sólido a temperatura ambiente, se funde a 801 grados Celsius y ebulle a 1413 grados Celsius cuando la presión es de 1 atmósfera. Por otro lado, el monóxido de dinitrógeno, que es un gas a temperatura ambiente, se licúa a menos 88,5 grados Celsius y se solidifica a menos 90,8 grados Celsius cuando la presión es de 1 atmósfera. Si aumentamos la presión sobre una sustancia, obligamos a las moléculas a juntarse, lo que a su vez da pie a un aumento en la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, el propano es un gas a temperatura ambiente y 1 atmósfera de presión, mientras que el propano licuado es un líquido a temperatura ambiente porque se almacena a una presión mucho mayor. Veamos algunas propiedades de los líquidos. La viscosidad. Algunos líquidos como la miel y el aceite para motor fluyen muy lentamente. Otros, como el agua y la nafta, fluyen fácilmente. La resistencia a fluir que presenta un líquido es su viscosidad. Cuanto mayor es la viscosidad de un líquido, más lentamente fluye. La viscosidad puede medirse determinando el tiempo que cierta cantidad del líquido tarda en fluir a través de un delgado tubo bajo la influencia de la gravedad. Los líquidos más viscosos tardan más. La viscosidad también puede determinarse midiendo la velocidad con la que esferas de acero caen a través del líquido. Las esferas caen más lentamente al aumentar la viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la facilidad con que moléculas individuales del líquido puedan moverse unas respecto a otras. Por lo tanto, la viscosidad depende de las fuerzas de atracción entre las moléculas y de la existencia de características estructurales que pudieran hacer que las moléculas se enreden. Es por ello que, en una serie de compuestos emparentados similares, la viscosidad aumenta al aumentar la masa molar. Para cualquier sustancia dada, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. A temperaturas más altas, la mayor energía cinética de las moléculas vence más fácilmente las fuerzas de atracción entre ellas. Otra de las propiedades de los líquidos es la tensión superficial. Cuando colocamos agua sobre una superficie encerada, forma el agua gotas casi esféricas. Este comportamiento se debe a un desequilibrio entre las fuerzas intermoleculares en la superficie del líquido. Las moléculas del interior experimentan atracciones iguales en todas direcciones, mientras que las de la superficie experimentan una fuerza neta hacia adentro. Esta fuerza tira de las moléculas de la superficie para llevarlas al interior y así reducir el área superficial. Recordemos que la esfera es la forma que tiene el área superficial más pequeña para un volumen dado. La fuerza hacia adentro también hace que las moléculas de la superficie se junten más, lo que hace que el líquido se comporte como si tuviera una piel. Este efecto permite a una aguja cuidadosamente colocada flotar en la superficie del agua y a algunos insectos caminar en agua, aunque la densidad de todos estos objetos sea mayor que la del agua. Una medida de las fuerzas hacia adentro que deben vencerse para expandir el área superficial de un líquido está dada por su tensión superficial. La tensión superficial es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área. El agua tiene una tensión superficial elevada a causa de sus fuertes puentes de hidrógeno. La tensión superficial del mercurio es aún mayor a causa de los enlaces metálicos,
más fuertes aún entre los átomos de mercurio. Las fuerzas intermoleculares que unen moléculas similares unas a otras, como los puentes de hidrógeno del agua, se llaman fuerzas de cohesión. Las fuerzas intermoleculares que unen una sustancia a una superficie se llaman fuerzas de adhesión. El agua, colocada en un tubo de vidrio, se adhiere al vidrio porque las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio son más intensas aún que las fuerzas de cohesión entre las moléculas del agua. Por ello, la superficie curva o menisco de la parte superior del agua tiene forma de U. En el mercurio, en cambio, el menisco tiene una curva hacia abajo en los puntos en que el metal hace contacto con el vidrio. En este caso, las fuerzas de cohesión entre los átomos de mercurio son mucho más intensas que las fuerzas de adhesión entre los átomos de mercurio y el vidrio. Si colocamos un tubo de vidrio de diámetro pequeño, es decir, un capilar, en agua, el líquido sube por el tubo. El ascenso de líquido por tubos muy angostos se denomina acción capilar. Las fuerzas de adhesión entre el líquido y las paredes del tubo tienden a aumentar el área superficial del líquido. La tensión superficial del líquido tiende a reducir el área y tira del líquido subiéndolo por el tubo. El líquido sube hasta que las fuerzas de adhesión y cohesión se equilibran con la fuerza de la gravedad sobre el líquido. La acción capilar ayuda a que el agua y los nutrientes disueltos suban por los tallos de las plantas. Veamos el concepto de presión de vapor. Las moléculas pueden escapar de la superficie de un líquido hacia la fase gaseosa por vaporización o evaporación. Supongamos que realizamos un experimento en el que colocamos cierta cantidad de alcohol, como por ejemplo etanol, en un recipiente cerrado y evacuado. El etanol comenzará a evaporarse rápidamente. En consecuencia, la presión ejercida por el vapor en el espacio arriba del líquido comenzará a aumentar. Después de un tiempo corto, la presión del vapor alcanzará un valor constante que denominaremos presión de vapor de la sustancia. ¿Cómo explicamos esto de la presión de vapor analizando las sustancias al nivel molecular? Las moléculas de un líquido se mueven con diferentes velocidades. En un instante dado, algunas de las moléculas que están en la superficie del líquido poseen suficiente energía para vencer las fuerzas de atracción de sus vecinas y escapar a la fase gaseosa. Cuanto más débiles son las fuerzas de atracción, mayor es el número de moléculas que pueden escapar y mayor es la presión de vapor. A cualquier temperatura dada, tiene lugar un movimiento continuo de moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa. Sin embargo, al aumentar el número de moléculas en la fase gaseosa, aumenta la probabilidad de que una molécula de la fase gaseosa choque con la superficie del líquido y vuelva a ser capturada por el líquido. En algún momento, la frecuencia con que las moléculas regresan al líquido es igual a la frecuencia con que escapan del líquido. El número de moléculas de la fase gaseosa llega entonces a un valor estable y la presión de vapor se hace constante. La condición en la que dos procesos opuestos están ocurriendo simultáneamente con la misma velocidad se denomina equilibrio dinámico. Un líquido y su vapor están en equilibrio cuando la evaporación y la condensación ocurren con la misma velocidad. Podría parecer que nada está ocurriendo en un equilibrio porque no hay un cambio neto en el sistema. En realidad, está ocurriendo muchas cosas. Las moléculas
pasan continuamente del estado líquido al estado vapor y del estado vapor al estado líquido. Es decir, las moléculas están en forma permanente evaporándose y condensándose. Los dos procesos opuestos ocurren con la misma velocidad. Todos los equilibrios entre estados diferentes de la materia poseen este carácter dinámico. La presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por su vapor cuando los estados líquido y de vapor están en equilibrio dinámico. Cuando hay vaporización en un recipiente abierto, como cuando, por ejemplo, el agua se evapora de una taza, el vapor se dispersa alejándose del líquido. Poco de él o nada pueden regresar a la superficie del líquido para ser capturado de nuevo. Nunca se establecerá un equilibrio y la formación de vapor continúa hasta que el líquido se evapora a sequedad. Las sustancias con presión de vapor elevada, como por ejemplo la nafta o el alcohol, se evaporan más rápidamente que aquellas con presión de vapor baja, como es el caso de los aceites para motor. Cuando un líquido se evapora fácilmente, decimos que es volátil. El agua caliente se evapora más rápidamente que la fría porque la presión de vapor aumenta con la temperatura. Al aumentar la temperatura de un líquido, las moléculas se mueven con mayor energía y son más las que pueden escapar fácilmente de sus vecinas. En la figura se muestra el aumento de la presión de vapor al aumentar la temperatura. Vamos a ver entonces la relación entre presión de vapor y punto de ebullición. Un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión externa que actúa sobre la superficie del líquido. En este punto se hace posible la formación de burbujas de vapor en el interior del líquido. La temperatura de ebullición aumenta al incrementarse la presión externa. El punto de ebullición de un líquido a una presión de una atmósfera es su punto normal de ebullición. El punto normal de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. El punto de ebullición es importante en muchos procesos que implican calentamiento de líquidos, como por ejemplo la cocción. El tiempo requerido para cocer los alimentos depende de la temperatura. Mientras haya agua presente, la temperatura máxima de los alimentos que se cocinan será el punto de ebullición del agua. Las ollas de presión solo permiten el escape del vapor una vez que su presión ha excedido cierto valor predeterminado. Así, la presión sobre el agua puede superar la presión atmosférica. El aumento en la presión hace que el agua hierva a una temperatura más alta, lo que permite a los alimentos estar más calientes y cocinarse con mayor rapidez. El efecto de la presión sobre el punto de ebullición también explica por qué los alimentos tardan más en cocinarse en sitios elevados que lo que ocurre al nivel del mar. La presión atmosférica es más baja a mayor altura y el agua hierve a una temperatura más baja. Hay dos formas para conseguir que un líquido hierva: aumentando la temperatura o disminuyendo la presión. Aquí vemos los cambios de fase. Si dejamos agua en un vaso destapado durante varios días, el agua se evapora. Un cubito de hielo que se deja en una habitación tibia pronto se funde. El dióxido de carbono sólido, que es el hielo seco, se sublima a temperatura ambiente, es decir, pasa directamente del estado sólido al de vapor. En general, todo estado de la materia puede cambiar a cualquiera de los otros dos estados. En la figura se muestra el nombre asociado a cada una de estas transformaciones, las cuales se denominan cambios de fase o cambios de estado. Entonces, ¿qué sucede cuando calentamos una muestra de hielo que inicialmente está a menos 40 grados Celsius y una atmósfera de presión?
La adición de calor hace que la temperatura del hielo aumente. Mientras la temperatura esté por debajo de 0 grados Celsius, la muestra permanecerá sólida. Cuando la temperatura llegue a 0 grados, el hielo comenzará a fundirse, a derretirse. Puesto que la fusión es un proceso que absorbe calor, es un proceso endotérmico, el calor que agreguemos a 0 grados Celsius se utilizará para convertir hielo en agua y la temperatura permanecerá constante hasta que todo el hielo se haya fundido. Una vez que hayamos llegado al estado de agua líquida, cualquier calor que se añade hará que la temperatura del agua líquida aumente. A esta gráfica de la temperatura del sistema contra la cantidad de calor agregada se la denomina curva de calentamiento. En la figura se muestra una curva de calentamiento del agua para convertir agua sólida a menos 40 grados Celsius en vapor a 130 grados Celsius cuando la presión es constante e igual a una atmósfera. El calentamiento del hielo de menos 40 grados a 0 grados ocurre o está representado por este segmento inclinado. La conversión de hielo o de agua sólida a 0 grados en agua líquida a 0 grados da lugar a este segmento horizontal. La adición de más calor aumenta la temperatura del agua hasta llegar a los 100 grados Celsius. En ese momento, el calor añadido se utiliza para convertir al agua líquida en vapor de agua a una temperatura constante de 100 grados Celsius. Una vez que toda el agua se ha convertido en vapor, el vapor se calienta hasta una temperatura final de 130 grados Celsius. Podemos calcular ese calor añadido mediante lo que se llama el cambio de entalpía en cada uno de los segmentos de la curva de calentamiento. Recordemos que el cambio de entalpía corresponde al calor intercambiado entre un sistema y el medio cuando el proceso es a presión constante. Cuando recorremos la curva de izquierda a derecha estamos añadiendo calor. Se trata de un proceso endotérmico. Enfriar una sustancia tiene el efecto opuesto que calentarla. De esta manera, si partimos de vapor de agua y comenzamos a enfriarlo, nos movemos de derecha a izquierda en la figura. Primero, bajamos la temperatura del vapor, luego lo condensamos, enfriamos el agua, la congelamos, enfriamos el hielo. Para estudiar ¿sí? Los cambios de entalpía que corresponden a estos calores intercambiados, en estos cambios físicos, vamos a definir algunos términos como el denominado calor sensible. El calor sensible son los cambios de entalpía debidos a cambios de temperatura en una sola fase. Calor específico es la cantidad de calor requerido por la unidad de masa de sustancia para aumentar la temperatura de la unidad de masa de sustancia en 1 grado. De manera que el calor intercambiado puede expresarse como el producto de la masa de sustancia por el calor específico por el cambio de temperatura. Cuanto mayor es el calor específico de una sustancia, más calor tendremos que agregar para lograr un aumento de temperatura dada. Para el agua líquida, el calor específico es 4,18 joules sobre gramo Kelvin. Para el agua sólida, el calor específico es 2,03 joules sobre gramo Kelvin. Dado que el calor específico del agua líquida es mayor que el del hielo, hay que agregar más calor al agua para lograr un cambio de temperatura de 1 grado Celsius, que el necesario para calentar 1 grado Celsius de la misma cantidad de hielo. Y vamos a definir calor latente al cambio de entalpía debido a transiciones de fase, el cual tiene lugar a temperatura constante. De esta manera, para los segmentos inclinados, estos tres,
Estamos calentando una sola fase de una temperatura a otra. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una sustancia está dada por el producto de la masa de la sustancia, por el calor específico de la sustancia en la fase en que se está trabajando y el cambio de temperatura. Por otra parte, en estos segmentos horizontales estamos convirtiendo una fase en otra a temperatura constante. La temperatura permanecerá constante durante estos cambios de fase porque la energía agregada se utiliza para vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas y no para aumentar su energía cinéticamente. En el caso de este segmento, en que el hielo se convierte en agua, el cambio de entalpía puede calcularse a partir de la entalpía de fusión, o también llamado calor de fusión, mientras que para este otro segmento utilizaremos la entalpía de vaporización. Veamos entonces los cambios energéticos que acompañan a los cambios de fase. Todo cambio de fase va acompañado por un cambio en la energía del sistema. La energía requerida para producir esta transición de líquido a gas se denomina calor de vaporización. Si este está expresado por mol, hablaremos de calor molar de vaporización. También se le llama entalpía de vaporización. Entonces, el calor molar de vaporización es la energía en kilojoule requerida para vaporizar un mol de una sustancia al estado líquido. El calor de vaporización del agua es de 40,67 kilojoule por mol. La vaporización es un proceso endotérmico, requiere o consume calor. La condensación, que sería el cambio de agua vapor a agua líquida, o de una sustancia al estado de vapor, del estado de vapor al estado líquido, tiene la misma magnitud que el calor de vaporización, pero signo opuesto. Es decir, la condensación es un proceso exotérmico. Debemos tener en cuenta que todos estos cambios energéticos tienen implicancias en nuestra vida diaria. Por ejemplo, sentimos frío al salir de una pileta o de una ducha tibia, porque el agua, al evaporarse de nuestra piel, extrae de nuestro cuerpo el calor de vaporización que necesita. Nuestro cuerpo usa la evaporación del agua de la piel para regular su temperatura, sobre todo cuando hacemos ejercicio intenso en un día caluroso. En el caso de tener una red sólida, por ejemplo, las moléculas o iones están en posiciones relativamente fijas unas respecto a otras y se acomodan muy juntas a fin de reducir al mínimo la energía del sistema. Al aumentar la temperatura del sólido, sus unidades componentes vibran en torno a sus posiciones de equilibrio con un movimiento cada vez más vigoroso. Cuando el sólido se funde, sus unidades componentes quedan en libertad de moverse unas respecto a otras, lo cual normalmente implica que aumentan sus separaciones medias. Este proceso se llama fusión. El aumento en la libertad de movimiento de las moléculas o iones se mide mediante el calor de fusión o entalpía de fusión, que se indica como delta H de fusión. El calor de fusión del hielo, por ejemplo, es de 6 kJ por mol, y el calor de congelamiento o de congelación, que es la transformación inversa, es exotérmica en el mismo grado en que el calor de fusión es endotérmico. El punto de fusión es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten en equilibrio. Cuando la presión es de 1 atmósfera, el punto de fusión se denomina punto de fusión normal. Los cambios de fase de la materia forman parte importante de nuestra experiencia cotidiana. Usamos cubitos de hielo para enfriar nuestras bebidas líquidas. El calor de fusión que el hielo absorbe enfría el líquido en el que el hielo está sumergido. Las moléculas de un sólido pueden pasar directamente al estado gaseoso.
El cambio de entalpía requerido para esta transición se denomina calor molar de sublimación y se denota por delta H de sublimación. Para varias sustancias, la entalpía de sublimación es la suma de las entalpías de fusión y de vaporización. Por lo tanto, la entalpía de sublimación para el agua es de aproximadamente 47 kJ por mol. El proceso inverso se denomina deposición. El calor de deposición es exotérmico en el mismo grado en el que el calor de sublimación es endotérmico. Veamos aquí un diagrama de fases. Es una forma gráfica de resumir las condiciones en las que existen equilibrios entre los diferentes estados de la materia. También nos permite predecir la fase de una sustancia que es estable a cualquier temperatura y presión dadas. La forma general de un diagrama de fases para una sustancia que exhibe 3 fases se muestra en esta gráfica. El diagrama es una gráfica en 2 dimensiones, con presión y temperatura en los ejes, y contiene 3 curvas importantes, CA, AD y AB. Debemos tener en cuenta que un diagrama de fases es para una sustancia dada, es decir, que un diagrama de fases representa las condiciones de temperatura y presión en las que las distintas fases coexisten en equilibrio para una sustancia dada. La presión que se indica en el diagrama es la presión que se aplica al sistema o la que la sustancia misma genera. Las curvas se pueden describir de la siguiente manera. Esta línea AB es la curva de presión de vapor del líquido. Representa el equilibrio entre las fases líquida y gaseosa. El punto de esta curva en que la presión de vapor es de 1 atmósfera es el punto normal de ebullición de la sustancia. La curva de presión de vapor termina en el punto crítico B, que tiene de coordenadas temperatura crítica y presión crítica para esa sustancia. Si se aplica a un gas presión, llegará un momento en el que se licúe, es decir, pase a la fase líquida. Cuando estamos a la temperatura crítica, la fase líquida se formará solamente a la presión crítica. Si estamos a temperaturas mayores a la temperatura crítica, podemos ver que a temperaturas mayores a la crítica no podremos condensar este gas por más presión que se le aplique. Es decir, al aumentar la presión a temperaturas mayores a la crítica, solamente lograremos comprimir aún más el gas. La temperatura máxima a la que se puede formar una fase líquida es la temperatura crítica del gas, y la presión crítica es la presión necesaria para licuar el gas a la temperatura crítica. Más allá del punto crítico, no es posible distinguir las fases líquida y sólida. Luego tenemos la línea AC. La línea AC representa la variación de la presión de vapor del sólido al sublimarse a diferentes temperaturas. La línea que va de A y pasa a D representa el cambio del punto de fusión del sólido al aumentar la presión. Esta línea suele tener una pequeña pendiente hacia la derecha al aumentar la presión, porque para la mayoría de las sustancias el sólido es más denso que el líquido. Esto quiere decir que un aumento de la presión, por lo general, favorece la fase sólida, que es más compacta. Se requieren, analizando esta curva, esta línea con pendiente positiva, se requieren temperaturas mayores o más altas para fundir el sólido a presiones más altas.
El punto de fusión de una sustancia es idéntico a su punto de congelación. La única diferencia entre los dos es la dirección desde la que nos aproximamos al cambio de fase. Es decir, si hablamos de fusión, es cuando alcanzamos esa temperatura, cuando partiendo del sólido y pasando al estado líquido. Mientras que hablamos de congelación, cuando la transformación es del estado líquido al estado sólido. El punto de fusión a una atmósfera es el punto normal de fusión. El punto A, donde se intersecan las tres curvas, se conoce como punto triple. A esta temperatura y presión, las tres fases están en equilibrio. Cualquier otro punto de las tres curvas representa un equilibrio entre dos fases. Cualquier punto del diagrama que no caiga sobre estas curvas corresponde a condiciones en las cuales está presente una sola fase. La fase gaseosa, por ejemplo, es estable a baja presión y alta temperatura, mientras que la fase sólida es estable a temperaturas bajas y altas presiones. Los líquidos son estables en la región entre las dos curvas. Vamos a ver el caso particular del diagrama de fases para el agua y para el dióxido de carbono. En esta figura se muestra el diagrama de fases del agua. En el caso del agua y de pocos líquidos en los cuales el sólido es menos denso que el líquido, la línea de equilibrio sólido-líquido, es decir, la línea AB, tiene pendiente negativa. Esto es, la línea corre hacia arriba y hacia la izquierda. El punto de fusión del agua disminuye a medida que aumentamos la presión. El agua se cuenta entre las escasas sustancias cuya forma líquida es más compacta que su forma sólida. Aquí vemos también las coordenadas del punto triple, que corresponden a 0,006 atmósferas de presión y una temperatura de 0,0098 grados Celsius. En esta otra gráfica vemos el diagrama de fases del dióxido de carbono. Vemos la diferencia en la línea de equilibrio sólido-líquido, que en este caso tiene pendiente positiva. Es decir, la línea se extiende hacia arriba y hacia la derecha. Debido a que el dióxido de carbono, como la mayoría de las sustancias, sigue el comportamiento típico. Su punto de fusión aumenta al aumentar la presión. Si comparamos el punto triple del agua con el del dióxido de carbono, podemos ver que el punto triple del agua está a una presión mucho más baja que el del dióxido de carbono. Veamos, el punto triple del dióxido de carbono está a 5,11 atmósferas y menos 56,4 grados Celsius, mientras que el del agua tenía de coordenadas 0,0098 grados Celsius y 0,006 atmósferas. En consecuencia, para que el dióxido de carbono pueda existir como líquido, la presión debe superar los 5,11 atmósferas. En consecuencia, cuando estamos a una atmósfera de presión, el dióxido de carbono sólido, que es lo que llamamos hielo seco, no se funde, sino que sublima. El dióxido de carbono no tiene punto normal de fusión, sí tiene punto normal de sublimación, que es de menos 78,5 grados Celsius. Puesto que el dióxido de carbono se sublima, en vez de fundirse al absorber energía calórica a presiones normales, el dióxido de carbono sólido o hielo seco es un enfriador muy útil. En cambio, para que el agua o hielo se sublime, es decir, pase del estado sólido al estado de gas, la presión de vapor debe estar por debajo de 0,006 atmósferas. La liofilización, que es el secado por congelamiento de los alimentos, se efectúa colocando los alimentos congelados en cámara de baja presión a menos de 0,006 atmósferas, de modo que el hielo que contiene se sublime.
Y vamos a ver ahora la estructura de los sólidos. Nos concentraremos en la relación entre las propiedades de los sólidos y sus estructuras y enlaces. Los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos o no cristalinos. En un sólido cristalino, los átomos, iones o moléculas están ordenados en disposiciones bien definidas. Estos sólidos suelen tener superficies planas o caras que forman ángulos definidos entre sí. Las pilas ordenadas de partículas que producen estas caras también hacen que los sólidos tengan formas muy regulares. El cuarzo y el diamante son ejemplos de sólidos cristalinos. Un sólido amorfo, la palabra amorfo viene del griego que significa sin forma, es un sólido cuyas partículas no tienen una estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas y caras bien definidas. Muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas que no se pueden apilar bien. Entre los sólidos amorfos más conocidos están el hule y el vidrio. Dado que las partículas de un sólido amorfo carecen de un orden de largo alcance, la intensidad de las fuerzas moleculares varía de un punto a otro de una muestra. Por ello, los sólidos amorfos no se funden a una temperatura específica, más bien se reblandecen dentro de cierto intervalo de temperatura a medida que se vencen las fuerzas intermoleculares de diferentes intensidades. Un sólido cristalino, en cambio, funde a una temperatura específica. Aquí vemos lo que se denomina celda unidad o celda unitaria. El orden característico de los sólidos cristalinos nos permite tener una imagen de todo un cristal examinando solo una pequeña parte de él. Podemos imaginar que el sólido se forma apilando bloques de construcción idénticos. Esta unidad de repetición de un sólido se denomina celda unitaria. En la figura se muestra una red cristalina y la celda unitaria correspondiente. En general, las celdas unitarias son paralelepípedos, es decir, figuras con 6 caras que son paralelogramos. Hay 3 tipos de celdas unitarias cúbicas que se ven en esta figura. Si los puntos de red están solo en las esquinas del cubo, describimos la celda unitaria como cúbica sencilla. Si también hay un punto de red en el centro de la celda unitaria, hablamos de estructura cúbica centrada en el cuerpo. Cuando la celda tiene puntos de red en el centro de cada cara, además de las esquinas, es cúbica centrada en las caras. Las propiedades físicas de los sólidos cristalinos, como puntos de fusión y dureza, dependen tanto del acomodo de las partículas como de las fuerzas de atracción entre ellas. Los sólidos se clasifican según los tipos de fuerzas que hay entre las partículas en sólidos moleculares, sólidos de redes covalentes, sólidos iónicos y sólidos metálicos. Veamos sólidos iónicos. Están formados por aniones y cationes. La cohesión o las fuerzas de atracción es el enlace iónico. Es enlace o son atracciones electrostáticas intensas de entre 50 a 100 kJ por mol. Están formados entonces por especies cargadas, aniones, especies con carga negativa y cationes con carga positiva. Dentro de las propiedades podemos decir que son duros, quebradizos, de altos puntos de fusión, baja conductividad térmica y eléctrica al estado sólido, pero en estado líquido, es decir, en estado fundido o en solución, son buenos conductores de la electricidad. Como ejemplo, podemos mencionar sales comunes como cloruro de sodio, cloruro de bario, algunos óxidos, silicatos. Sólidos covalentes. También se llaman sólidos de red covalente, porque están constituidos por átomos conectados en una red de enlaces covalentes. La cohesión cristalina está dada por los enlaces covalentes,
mucho más intensos, de entre 100 a 1000 kilojoules sobre mol. Son duros y quebradizos, con altos puntos de fusión y baja conductividad térmica y eléctrica. Como ejemplos podemos mencionar los alótropos del carbono, que son el carbono grafito y el carbono diamante. También el sílice o cuarzo. Veamos sólidos moleculares. Las partículas fundamentales que constituyen el sólido son átomos o moléculas. Las fuerzas entre las partículas serán las fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas puente de hidrógeno. Entre las propiedades podemos decir que son blandos, con puntos de fusión bajos o moderadamente altos, baja conductividad térmica y eléctrica. Como ejemplos tenemos el argón, el gas noble, metano, sacarosa, dióxido de carbono, dióxido de azufre, yodo, el agua. Y por último veamos los sólidos metálicos, donde cada punto reticular está formado por un átomo del metal y los electrones se encuentran deslocalizados en todo el cristal. La fuerza entre las partículas es lo que llamamos enlace metálico, y entre las propiedades son bastante variables porque tenemos metales, sólidos metálicos, que pueden ser blandos o ser muy duros, puntos de fusión variables, desde bajos hasta altos, pero sí se caracterizan por excelente conductividad térmica y eléctrica, ser dúctiles y maleables. Ejemplos tenemos calcio, litio, sodio, aluminio, platino.